Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento que experimentas. Esta es una verdad liberadora, absolutamente transformadora, que necesitas entender con urgencia, porque ahora mismo, mientras vives, mientras enfrentas desafíos, mientras experimentas dolor, probablemente piensas que tu sufrimiento viene de las circunstancias externas, de lo que te pasa, de lo que otros hacen, de cómo está la vida. Pero aquí está la verdad que cambia todo. La mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que pasa, viene de lo que tu cabeza dice sobre lo que pasa. Viene de cómo interpretas las situaciones, de qué significados les das, de qué historias te cuentas sobre ellas. Las circunstancias objetivas causan aproximadamente el 10% del sufrimiento, el otro 90% lo crea tu cabeza a través de pensamientos, interpretaciones, creencias, narrativas, y eso es profundamente liberador. Porque si tu cabeza crea el 90% del sufrimiento, entonces cambiar cómo piensa tu cabeza puede eliminar el 90% del sufrimiento. No necesitas cambiar todas las circunstancias externas, no necesitas que la vida sea perfecta, solo necesitas cambiar cómo tu cabeza procesa la vida. Y cuando lo haces, el sufrimiento disminuye masivamente. Incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles, dale al like ahora mismo. Si reconoces que tu cabeza frecuentemente te hace sufrir más que las circunstancias mismas, y suscríbete, porque lo que voy a compartir puede liberarte de años de sufrimiento innecesario creado por tu propia mente. Déjame empezar con mi propia historia de sufrimiento creado por mi cabeza, porque hubo años de mi vida donde sufría intensamente y pensaba que sufría por las circunstancias, por los problemas que tenía, por las dificultades que enfrentaba, por las cosas que me pasaban, pero cuando examinaba honestamente me daba cuenta de algo perturbador. Otras personas enfrentaban circunstancias similares o peores y no sufrían tanto. Porque ¿qué era diferente? Lo que era diferente no eran las circunstancias, era cómo procesaban las circunstancias, era lo que sus cabezas decían sobre las circunstancias. Y mi cabeza decía cosas que creaban sufrimiento masivo, pensamientos catastróficos, interpretaciones negativas, creencias limitantes, narrativas destructivas. Cada situación difícil, mi cabeza la magnificaba. Cada problema pequeño, mi cabeza lo convertía en catástrofe. Cada contratiempo, mi cabeza decía que era terrible, insoportable, el fin del mundo. Y yo creía todo lo que mi cabeza decía, sin cuestionarlo, sin examinarlo, sin reconocer que era mi cabeza creando el sufrimiento, no las circunstancias, hasta que alguien me enseñó algo fundamental. Me enseñó que mi cabeza no es fuente objetiva de verdad, es generadora de interpretaciones, muchas de ellas distorsionadas. Me enseñó que puedo cuestionar lo que mi cabeza dice, puedo examinar si es verdad o solo interpretación exagerada. Y cuando empecé a hacer eso, cuando empecé a cuestionar los pensamientos que creaban sufrimiento, algo extraordinario pasó. El sufrimiento disminuyó masivamente. Las circunstancias no habían cambiado mucho, pero cómo mi cabeza las procesaba había cambiado. Y eso cambió todo. Lo que voy a compartir no es teoría abstracta. Es sabiduría ganada a través de años de sufrir innecesariamente por pensamientos no cuestionados, seguido por la liberación de aprender a cuestionar lo que la cabeza dice. Ahora, el entendimiento fundamental de cómo la cabeza crea el sufrimiento, porque cuando entiendes el mecanismo puedes cambiarlo. Primera verdad, entre el evento objetivo y tu experiencia de sufrimiento hay un paso intermedio. Ese paso es la interpretación. La cabeza toma el evento y le da significado. Le crea una historia, le asigna importancia. Esa interpretación es lo que crea el sufrimiento, no el evento mismo. Ejemplo simple, pierdes el trabajo. Eso es el evento objetivo. Pero la experiencia de sufrimiento depende completamente de lo que tu cabeza dice sobre perder el trabajo.
Si tu cabeza dice, esto es terrible, nunca encontraré otro trabajo, soy un fracaso, sufres intensamente. Si tu cabeza dice, esto es un desafío, puedo encontrar otro trabajo, es una oportunidad para cambio, el sufrimiento es mínimo. Mismo evento, sufrimiento completamente diferente, porque la cabeza crea interpretaciones diferentes. Segunda verdad, la cabeza tiene patrones automáticos de interpretación. No interpretas neutralmente. Interpretas según patrones aprendidos, creencias arraigadas, sesgos cognitivos, y muchos de estos patrones están diseñados para magnificar amenazas, para catastrofizar, para crear miedo, porque evolutivamente era más seguro sobreestimar amenazas que subestimarlas. Mejor 100 falsas alarmas que perder una amenaza real. Entonces, la cabeza está calibrada para ver peligro, para anticipar problemas, para interpretar negativamente. Esa calibración era útil en ambiente prehistórico. En vida moderna, solo crea sufrimiento innecesario. Tercera verdad. La mayoría de las interpretaciones que crean sufrimiento son distorsiones de la realidad. No son verdades objetivas. Son exageraciones, generalizaciones, personalizaciones, catastrofizaciones, pero la cabeza las presenta como verdades absolutas y las crees sin cuestionar. Cuarta verdad. Puedes aprender a reconocer cuando la cabeza está creando sufrimiento innecesario. Hay señales, lenguaje extremo, siempre, nunca, terrible, horrible, no puedo soportar, certeza absoluta sobre cosas inciertas, predicciones catastróficas sobre el futuro, juicios globales sobre ti mismo o sobre otros. Cuando notas estas señales, sabes que la cabeza está en modo de crear sufrimiento y puedes cuestionarla. Quinta verdad, cuestionar lo que la cabeza dice no es negación de problemas reales. Es distinguir entre el problema real y el sufrimiento añadido por la interpretación. Problema real existe y necesita ser manejado. Sufrimiento añadido por interpretación catastrófica es opcional y puede eliminarse. Sexta verdad crucial. Cuando cambias cómo la cabeza procesa las situaciones, el sufrimiento disminuye dramáticamente. No porque las situaciones cambien, sino porque la interpretación cambia. Y la interpretación es lo que crea el 90% del sufrimiento. Estas 6 verdades son el fundamento de entender cómo tu cabeza crea la mayor parte de tu sufrimiento. Ahora, las formas específicas en que la cabeza crea sufrimiento, porque cuando reconoces estos patrones, puedes cambiarlos. Primera forma, catastrofización. La cabeza toma situación difícil y la presenta como catástrofe. Esto es terrible, es el peor momento de mi vida, no puedo soportarlo, todo está arruinado. Pero usualmente la situación es difícil, no terrible, es desafiante, no catastrófica, es manejable, aunque incómoda. La catastrofización multiplica el sufrimiento. Tomas el dolor real de la situación difícil y añades capas masivas de sufrimiento a través de interpretarla como catástrofe. Segunda forma, generalización. La cabeza toma evento específico y lo generaliza. Esto siempre me pasa, nunca tengo suerte, todo me sale mal. Pero esas generalizaciones son falsas. No siempre pasa, no todo sale mal. Son exageraciones que crean sensación de impotencia, de desesperanza. Tercera forma, personalización. La cabeza hace todo sobre ti, sobre tu valor, sobre tu identidad. Esto pasó porque soy inadecuado, porque no soy suficientemente bueno, porque hay algo mal conmigo. Pero la mayoría de las cosas que pasan no son sobre tu valor personal. Son solo eventos de la vida. La personalización añade sufrimiento masivo de vergüenza, de inadecuación, al sufrimiento de la situación misma. Cuarta forma, predicción catastrófica del futuro. La cabeza predice que cosas terribles pasarán. Esto va a salir mal, voy a fracasar, algo malo va a pasar. Y vives en ansiedad constante sobre futuro catastrófico que la cabeza ha imaginado. Pero la mayoría de las predicciones catastróficas nunca se cumplen.
son solo creaciones de la cabeza. Quinta forma, lectura de mente. La cabeza decide que sabe lo que otros piensan. Piensan que soy tonto, me están juzgando, no les gusto y sufres por juicios imaginados, pero no sabes lo que otros piensan. Son solo suposiciones de tu cabeza. Sexta forma, filtraje negativo. La cabeza enfoca exclusivamente en lo negativo e ignora lo positivo. Tienes 10 cosas bien y una cosa mal. La cabeza enfoca solo en la cosa mal. Eso crea visión distorsionada de la realidad donde todo parece negativo. Séptima forma, deberíaización. La cabeza dice constantemente cómo las cosas deberían ser. Esto no debería estar pasando. Yo debería poder hacer esto. La vida debería ser diferente. Y sufres por la brecha entre cómo la cabeza dice que las cosas deberían ser y cómo son. Octava forma, etiquetado global. La cabeza toma comportamiento específico y crea etiqueta global. Cometí un error. Soy un fracaso. Actué tímidamente. Soy persona tímida. Esas etiquetas globales solidifican identidades limitantes. Novena forma, razonamiento emocional. La cabeza decide que porque sientes algo, debe ser verdad. Me siento inadecuado, entonces soy inadecuado. Me siento ansioso, entonces debe haber peligro. Pero las emociones no son hechos. Son solo señales, frecuentemente basadas en interpretaciones distorsionadas. Todas estas formas, catastrofización, generalización, personalización, predicción catastrófica, lectura de mente, filtraje negativo, deberíaización, etiquetado global, razonamiento emocional, son patrones que la cabeza usa para crear sufrimiento masivo. ¿Por qué es tan importante reconocer que la cabeza crea el 90% del sufrimiento? Primera razón, porque te empodera. Si el sufrimiento viniera todo de circunstancias externas, estarías impotente. No puedes controlar todas las circunstancias, pero si el 90% del sufrimiento viene de cómo tu cabeza procesa las circunstancias, tienes poder. Puedes cambiar cómo piensa tu cabeza. Segunda razón, porque explica por qué personas en circunstancias similares sufren diferentemente. No es que algunos tengan mejor vida objetivamente, es que algunos tienen cabezas que procesan mejor, que no catastrofizan, que no generalizan, que no personalizan. Tercera razón, porque te libera de la búsqueda interminable de circunstancias perfectas. Muchas personas piensan, seré feliz cuando consiga esto, cuando logre aquello, cuando la vida sea así. Pero incluso cuando consiguen eso, la cabeza encuentra nuevas cosas sobre las que sufrir, porque el sufrimiento no venía de las circunstancias, venía de la cabeza. Cuarta razón, porque hace la reducción del sufrimiento posible inmediatamente. No necesitas esperar a que circunstancias cambien. Puedes empezar a cambiar cómo procesa tu cabeza ahora mismo. Quinta razón, porque previene la victimización. Si piensas que todo tu sufrimiento viene de circunstancias externas, te vuelves víctima. Pero cuando reconoces que la mayor parte viene de tu cabeza, recuperas poder. Sexta razón, porque permite compasión genuina. Cuando entiendes que la cabeza crea sufrimiento, puedes tener compasión por ti mismo y por otros que sufren. No porque son débiles, sino porque tienen cabezas que crean sufrimiento. Y eso puede cambiarse. Ahora, el proceso específico completo para reducir el sufrimiento que la cabeza crea. Paso 1. Desarrolla conciencia de los pensamientos. La mayoría del tiempo, los pensamientos operan automáticamente, invisiblemente. Pasan por tu mente y crees que son verdades objetivas. El primer paso es volverse consciente. Notar, mi cabeza está diciendo esto. Práctica. Cuando sientes emoción difícil, pausa. Pregúntate, ¿qué está diciendo mi cabeza ahora mismo? Identifica el pensamiento específico. Escríbelo si ayuda. Paso 2. Identifica el patrón de distorsión. ¿Es catastrofización? ¿Generalización? ¿Personalización? ¿Predicción catastrófica?
Nombrar el patrón crea distancia. Ya no es verdad objetiva, es patrón conocido de distorsión. Paso 3. Examina la evidencia. Pregúntate, ¿es este pensamiento absolutamente verdad? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia contradice? Frecuentemente descubrirás que el pensamiento es exageración o completa distorsión. Paso 4. Genera pensamiento alternativo más realista. No necesariamente más positivo, pero más realista, más balanceado, más verdadero. Ejemplo, en lugar de esto es terrible, no puedo soportarlo, practica esto es difícil y puedo manejarlo. Paso 5. Practica el nuevo pensamiento. No basta entender intelectualmente. Necesitas practicar activamente el nuevo pensamiento hasta que se vuelva más automático que el viejo. Paso 6. Observa cómo el sufrimiento cambia. Cuando cambias el pensamiento, la emoción cambia. El sufrimiento disminuye. Esa experiencia directa refuerza que la cabeza crea el sufrimiento. Paso 7. Repite este proceso miles de veces. Cada vez que notes sufrimiento innecesario, cuestiona el pensamiento que lo crea. Con práctica, la cabeza aprende nuevos patrones. Patrones que crean menos sufrimiento. Una práctica poderosa específica, el registro de pensamientos. Durante 2 semanas, cada vez que sientes emoción difícil e intensa, escribe la situación, el pensamiento automático, la emoción, el patrón de distorsión, evidencia contradictoria, pensamiento alternativo, nueva emoción. Al final de 2 semanas, revisa. Verás claramente cómo tus pensamientos crean tu sufrimiento. Verás los patrones que repites. Esa conciencia es transformadora. Déjame compartir una historia que ilustra esto perfectamente. Una mujer llamada Carmen vino a verme con ansiedad y depresión severas. Carmen describía su vida como terrible, llena de problemas insoportables, sin esperanza. Cuando examinamos las circunstancias objetivas de Carmen, eran desafiantes, pero no catastróficas. Tenía trabajo estable, aunque no amaba. Tenía relación con algunos conflictos, pero no abusiva. Tenía salud generalmente buena con algunos problemas menores. Tenía economía justa, aunque no abundante. Pero la forma en que la cabeza de Carmen procesaba estas circunstancias creaba sufrimiento masivo. Cada desafío pequeño, su cabeza lo catastrofizaba. Cada imperfección, su cabeza generalizaba. Cada problema, su cabeza personalizaba. Su cabeza decía, mi vida es terrible, todo está mal, soy un fracaso, nunca estaré bien, no puedo soportar esto, algo terrible va a pasar. Y Carmen creía cada pensamiento sin cuestionar. Trabajamos en cambiar cómo procesaba su cabeza. Primero, Carmen aprendió a notar sus pensamientos, a reconocer, mi cabeza está diciendo que mi vida es terrible. Esa conciencia fue el primer paso. Segundo, Carmen identificó los patrones. Catastrofización. Esto es terrible. Generalización. Todo está mal. Personalización. Soy un fracaso. Predicción catastrófica. Algo terrible va a pasar. Tercero, Carmen examinó evidencia. ¿Es mi vida realmente terrible? ¿Todo está realmente mal? ¿Soy realmente un fracaso? Cuando buscaba evidencia objetiva, descubría que los pensamientos eran exageraciones masivas. Cuarto, Carmen generó pensamientos alternativos más realistas. Mi vida tiene desafíos y también tiene cosas buenas. Algunas cosas están difíciles y otras están bien. He enfrentado dificultades antes y las he manejado. ¿Puedo manejar esto también? Quinto, Carmen practicó los nuevos pensamientos. Cada vez que notaba pensamiento catastrófico, lo cuestionaba. Lo reemplazaba, al principio difícil. Los viejos patrones eran fuertes, pero con práctica consistente, los nuevos patrones se fortalecieron. 3 meses después, Carmen vivía diferente. Las circunstancias externas no habían cambiado mucho. Todavía tenía los mismos desafíos, pero el sufrimiento había disminuido masivamente. La ansiedad y depresión severas se habían aliviado enormemente. Carmen me dijo, pensé que sufría por mi vida, pero descubrí que sufría por lo que mi cabeza decía sobre mi vida.
Cuando cambié cómo pensaba mi cabeza, el sufrimiento disminuyó. Las circunstancias, esto va a arruinar todo. Nunca me recuperaré de esto. Estas son las voces de la catastrofización. Pero cuando examinas la realidad objetivamente, usualmente descubres que la situación es difícil, sí, pero no terrible, es desafiante, pero no horrible, es dura, pero no insoportable. La diferencia entre difícil y terrible es enorme. Y esa diferencia es lo que tu cabeza añade. La práctica específica para catastrofización, cuando notes lenguaje catastrófico, terrible, horrible, insoportable, el peor, detente, pregúntate, ¿es realmente terrible o es difícil? ¿Es realmente insoportable o es muy incómodo? ¿Es realmente el peor momento de mi vida o es un momento desafiante? Luego reemplaza el lenguaje catastrófico con lenguaje realista. Esto es difícil, es muy desafiante, es incómodo y puedo manejarlo. Ese cambio simple de lenguaje cambia masivamente la experiencia emocional, porque cuando tu cabeza dice esto es terrible, tu cuerpo responde con miedo intenso, con pánico. Cuando tu cabeza dice esto es difícil y puedo manejarlo, tu cuerpo responde con determinación, con resiliencia. Mismo evento, respuesta completamente diferente. Ahora la generalización. La generalización es cuando la cabeza toma un evento específico y lo convierte en patrón universal. Siempre me pasa esto. Nunca tengo suerte. Todo me sale mal. Nadie me entiende. Todos me juzgan. Esas palabras, siempre, nunca, todo, nadie, todos, son señales de generalización. Y las generalizaciones crean sensación de impotencia, de desesperanza, porque si algo siempre pasa, parece que nunca cambiará. Si todo sale mal, parece que no hay esperanza. Pero las generalizaciones son falsas. No siempre pasa. No, nunca tienes suerte. No todo sale mal. Hay veces que pasa, veces que no. Hay veces con suerte, veces sin. Hay cosas que salen bien, cosas que salen mal. La práctica específica para generalización. Cuando notes palabras absolutas, siempre, nunca, todo, nadie, todos, cuestiónalas. Pregúntate, ¿realmente siempre puedo pensar en una excepción? Usualmente puedes. Luego reemplaza la generalización con especificidad. En lugar de siempre me pasa esto, practica esto me pasó esta vez. En lugar de nunca tengo suerte, practica no tuve suerte en esta situación. En lugar de todo sale mal, practica esto salió mal. Esa especificidad es liberadora, porque si algo pasó esta vez, no significa que siempre pasará. Si no tuviste suerte en esta situación, no significa que nunca la tienes. Si esto salió mal, no significa que todo sale mal. La personalización es otro patrón crucial. La personalización es cuando la cabeza hace todo sobre ti, sobre tu valor, sobre tu identidad. Cuando algo sale mal, la cabeza dice es porque soy inadecuado. Cuando alguien está molesto, la cabeza dice es mi culpa. Cuando hay un problema, la cabeza dice es porque hay algo mal conmigo. La personalización añade sufrimiento masivo de vergüenza, de inadecuación, de autorrechazo. Porque no solo experimentas la dificultad de la situación, también experimentas el dolor de creer que significa algo terrible sobre ti. Pero la mayoría de las cosas que pasan no son sobre tu valor personal, son simplemente eventos, cosas que ocurren por múltiples factores, la mayoría fuera de tu control. No son evidencia de tu inadecuación. La práctica específica para personalización, cuando notes que estás haciendo algo sobre tu valor personal, pregúntate, ¿qué otros factores podrían haber contribuido a esto? ¿Es realmente todo sobre mí? Usualmente descubrirás múltiples factores. Luego, separa conscientemente el evento de tu valor. Esto pasó. No significa que soy inadecuado. Significa que esta situación es desafiante y múltiples factores contribuyeron. Esa separación es crucial. Puedes enfrentar situaciones difíciles sin que destruyan tu sentido de valor,
Puedes cometer errores sin que te definan. Puedes experimentar rechazo sin que signifique que eres indigno de amor. La predicción catastrófica del futuro es otro patrón destructivo. La cabeza predice constantemente que cosas terribles van a pasar. Esto va a salir mal. Voy a fracasar. Algo malo va a ocurrir. Nunca lograré esto. Siempre estaré así. Y vives en ansiedad constante sobre un futuro catastrófico que tu cabeza ha imaginado. Pero la realidad es que la mayoría de las predicciones catastróficas nunca se cumplen. Son solo creaciones de una cabeza ansiosa, no visiones del futuro real. La práctica específica para predicción catastrófica, cuando notes que estás prediciendo catástrofe, pregúntate, ¿cuántas veces he predicho catástrofe en el pasado? ¿Cuántas veces se cumplió? Usualmente descubrirás que predices catástrofe constantemente y raramente se cumple. Luego reemplaza la predicción catastrófica con reconocimiento de incertidumbre. No sé cómo saldrá esto. Podría salir bien, podría salir mal. Puedo manejar cualquier resultado. Esa honestidad sobre la incertidumbre es más realista y menos ansiógena que la predicción catastrófica. La lectura de mente es cuando la cabeza decide que sabe lo que otros están pensando. Piensa que soy tonto, me está juzgando, no le gusto, todos están hablando de mí. Y sufres por juicios que has imaginado, no por juicios reales. La verdad es que no sabes lo que otros piensan, estás adivinando. Y usualmente adivinas negativamente, porque la cabeza está sesgada hacia amenaza. Entonces asumes que otros te juzgan negativamente cuando frecuentemente no es así. La práctica específica para lectura de mente. Cuando notes que estás asumiendo saber lo que otro piensa, recuérdate, no sé lo que piensa, estoy adivinando. Luego genera interpretaciones alternativas. Podría estar pensando esto o podría estar pensando algo completamente diferente. No sé. Esa honestidad sobre no saber libera del sufrimiento de juicios imaginados. El filtraje negativo es cuando la cabeza enfoca exclusivamente en lo negativo e ignora completamente lo positivo. Tienes día con 10 cosas bien y una cosa mal. La cabeza enfoca solo en la una cosa mal. Eso crea visión completamente distorsionada donde parece que todo es negativo. La práctica específica para filtraje negativo. Cuando notes que estás enfocado solo en negativo, conscientemente busca lo positivo. ¿Qué está bien? ¿Qué funcionó? ¿Qué fue positivo? No para negar lo negativo, sino para ver el cuadro completo. Cuando ves el cuadro completo, tanto positivo como negativo, la realidad es mucho más balanceada que cuando filtras solo negativo. La deberíaización es cuando la cabeza dice constantemente cómo las cosas deberían ser. Esto no debería estar pasando. Yo debería poder hacer esto. La vida debería ser diferente. La gente debería actuar así. Y sufres por la brecha entre cómo tu cabeza dice que las cosas deberían ser y cómo son. Pero debería es juicio de la cabeza, no realidad. La realidad es lo que es, no lo que tu cabeza dice que debería ser. La práctica específica para deberíaización, cuando notes debería, reemplázalo con preferiría. Preferiría que esto no estuviera pasando y está pasando. Preferiría poder hacer esto y es desafiante para mí ahora. Esa diferencia entre debería y preferiría es enorme. Debería resiste la realidad. Preferiría reconoce la preferencia mientras acepta la realidad. El etiquetado global es cuando la cabeza toma comportamiento específico y crea etiqueta global sobre identidad. Cometí un error, soy un fracaso. Actué tímidamente, soy persona tímida. Fallé en esto, soy perdedor. Esas etiquetas globales solidifican identidades limitantes. Ya no es hice esto, es soy esto. Y cuando es identidad parece permanente, inmutable. La práctica específica para etiquetado global, cuando notes etiqueta global sobre ti mismo, separa el comportamiento de la identidad. Hice esto. No significa que soy esto. Soy persona compleja, con múltiples aspectos. Este comportamiento no me define. Finalmente, el razonamiento emocional es cuando la cabeza decide que porque sientes algo debe ser verdad.
Me siento inadecuado, entonces soy inadecuado. Me siento ansioso, entonces debe haber peligro. Me siento culpable, entonces debo haber hecho algo mal. Pero las emociones no son hechos, son señales, pero no son verdades objetivas. Puedes sentirte inadecuado sin ser inadecuado. Puedes sentirte ansioso sin que haya peligro real. Puedes sentirte culpable sin haber hecho algo mal. La práctica específica para el razonamiento emocional, cuando notes que estás usando emoción como evidencia de verdad, recuérdate, siento esto, no significa que sea verdad objetiva. Es solo emoción, señal, no hecho. Luego busca evidencia objetiva. ¿Qué dicen los hechos? No solo las emociones. Usualmente los hechos cuentan historia diferente que las emociones. Todas estas prácticas específicas para catastrofización, generalización, personalización, predicción catastrófica, lectura de mente, filtraje negativo, deberíaización, etiquetado global, razonamiento emocional, son herramientas para cambiar cómo piensa tu cabeza. No necesitas usar todas perfectamente. Solo necesitas empezar a notar los patrones y cuestionarlos. Con práctica, los patrones nuevos se fortalecen, los patrones viejos se debilitan y el sufrimiento que la cabeza crea disminuye masivamente. Ahora quiero compartir otra historia que muestra la transformación posible. Un hombre llamado Roberto vino con ansiedad severa y ataques de pánico. Roberto describía vivir en miedo constante de que algo terrible fuera a pasar. Examinamos los pensamientos que creaban esa ansiedad. Eran todos predicciones catastróficas. Voy a tener ataque de pánico, voy a perder el control, algo terrible va a pasar, no podré manejarlo. Roberto creía cada predicción sin cuestionarla y vivía en ansiedad constante preparándose para catástrofes que su cabeza predecía pero que raramente ocurrían. Trabajamos en cuestionar las predicciones. ¿Cuántas veces has predicho ataque de pánico? Muchas. ¿Cuántas veces ocurrió? Pocas. Entonces tus predicciones son poco confiables. ¿Cuántas veces has predicho perder el control? Muchas. ¿Cuántas veces realmente perdiste el control? Nunca. Entonces, esa predicción también es poco confiable. ¿Cuántas veces has predicho algo terrible? Constantemente. ¿Cuántas veces pasó? Raramente. Entonces tu cabeza predice catástrofe, pero no es profeta confiable. Roberto practicó reconocer las predicciones catastróficas y reemplazarlas con reconocimiento de incertidumbre. No sé qué va a pasar. Podría sentir ansiedad, podría no. Si la siento, ¿puedo manejarla como he manejado antes? También practicó exposición interoceptiva, crear intencionalmente las sensaciones que temía para aprender que no eran peligrosas, aumentar ritmo cardíaco, respirar rápido, sentir mareo y descubrir que podía manejar esas sensaciones. 3 meses después, la ansiedad de Roberto había disminuido masivamente. No porque su vida hubiera cambiado, sino porque su cabeza ya no generaba predicciones catastróficas constantes. Y sin esas predicciones, la ansiedad no tenía combustible. Roberto me dijo: práctica para rechazo. Cuando experimentes rechazo, nota si cabeza personaliza. Luego, conscientemente separa. Fui rechazado. No significa que soy inadecuado. Significa que no era el match correcto, el momento correcto, la situación correcta. Situación 2. Fracaso. Cuando algo no sale como esperabas, la cabeza típicamente catastrofiza y generaliza. Esto es terrible. Soy un fracaso. Nunca lograré nada. Pero fracaso específico no es catástrofe ni evidencia de que eres fracaso como persona, ni predicción de fracaso futuro constante. Práctica para fracaso. Nota, catastrofización y generalización. Luego reemplaza: esto no salió como esperaba. Es decepcionante. Puedo aprender de esto e intentar diferente. Un fracaso específico no me define. Situación 3. Crítica.
Cuando alguien te critica, la cabeza típicamente lo toma como verdad absoluta y personaliza. Tienes razón. Soy terrible. Siempre hago todo mal. Pero crítica es opinión de una persona en un momento específico. Puede tener validez, puede no. No es verdad absoluta sobre ti. Práctica para crítica. Nota si estás tomando crítica como verdad absoluta, luego examina, ¿hay validez en esta crítica? ¿Puedo aprender algo? ¿O es más sobre la otra persona que sobre mí? Usa crítica como información, no como definición de tu valor. Situación 4. Incertidumbre. Cuando no sabes cómo saldrá algo, la cabeza típicamente predice catástrofe. Va a salir mal, va a ser terrible, no podré manejarlo. Pero incertidumbre significa no saber, no significa catástrofe. Resultado podría ser bueno, malo, neutral. No sabes. Práctica para incertidumbre. Nota predicción catastrófica. Luego reemplaza. No sé cómo saldrá. Hay múltiples posibilidades. Puedo manejar diferentes resultados. Situación 5. Comparación con otros. Cuando te comparas con otros que parecen tener vida mejor, cabeza típicamente crea narrativa de inadecuación. Ellos son mejores, yo soy menos, nunca estaré donde están. Pero comparas tu realidad completa con versión editada, externa de vida de otros. No ves sus luchas internas, sus desafíos privados. Práctica para comparación, nota cuando comparas. Luego recuerda, estoy viendo versión editada de su vida. No sé su realidad completa. Mi valor no depende de comparación. Puedo apreciar su éxito sin disminuir mi valor. Estas prácticas específicas para situaciones comunes te equipan para manejar momentos donde la cabeza típicamente crea más sufrimiento. Ahora quiero hablar sobre el papel del cuerpo en todo esto, porque la cabeza y el cuerpo están conectados. Los pensamientos afectan el cuerpo y el estado del cuerpo afecta a los pensamientos. Cuando la cabeza genera pensamientos catastróficos, el cuerpo responde con activación de estrés, corazón acelerado, músculos tensos, respiración rápida. Y cuando el cuerpo está en estado de estrés, la cabeza tiende a generar más pensamientos negativos. Es círculo que se refuerza, pero puedes intervenir en ese círculo a través del cuerpo. Cuando notes que la cabeza está generando pensamientos distorsionados y sientes activación física, puedes calmar el cuerpo conscientemente. Y cuando el cuerpo se calma, la cabeza piensa más claramente. Prácticas somáticas para calmar el cuerpo. Respiración profunda. Inhala 4 cuentas, retén 4, exhala 6. Repite 10 veces. Esto activa sistema nervioso parasimpático que calma. Relajación muscular progresiva. Tensa y suelta cada grupo muscular. Eso libera tensión acumulada. Movimiento, camina, estírate, muévete. Movimiento quema cortisol y libera endorfinas. Conexión con presente a través de sentidos. Nota 5 cosas que ves, 4 que oyes, 3 que tocas, 2 que hueles, 1 que saboreas. Esto ancla en presente, saca de rumia mental. Estas prácticas somáticas no eliminan pensamientos distorsionados, pero crean espacio entre pensamiento y reacción. En ese espacio puedes cuestionar el pensamiento más efectivamente. También quiero abordar el miedo que algunas personas tienen. Si dejo de creer los pensamientos catastróficos, ¿me volveré complaciente? ¿Dejaré de estar preparado? ¿Ignoraré problemas reales? Este miedo es comprensible pero basado en malentendido. Cuestionar pensamientos catastróficos no significa ignorar problemas reales. Significa ver problemas reales claramente, sin exageración. Cuando la cabeza catastrofiza, actualmente es menos efectiva para resolver problemas, porque catastrofización crea pánico y pánico interfiere con pensamiento claro, pero cuando es problema realísticamente puede responder efectivamente. Entonces,
cuestionar catastrofización no te hace menos preparado, te hace más preparado, porque puedes pensar clara y actuar efectivamente en lugar de estar paralizado por pensamientos catastróficos. Confía en esto, puedes ser completamente responsable, completamente preparado, completamente proactivo, sin necesitar catastrofizar. De hecho, serás más efectivo sin catastrofización. Ahora, una reflexión sobre el tiempo que este cambio toma y cómo ser paciente contigo mismo. Cambiar patrones de pensamiento profundamente arraigados no es rápido. Tu cabeza ha estado pensando de cierta forma durante años, décadas quizás. Esos surcos neuronales son profundos. Crear surcos nuevos lleva tiempo, repetición, paciencia. Habrá días donde vuelves completamente a patrones viejos, donde la cabeza catastrofiza intensamente y crees cada pensamiento. Esos días no son fracasos, son parte del proceso. Lo importante es no rendirse. Cada vez que notas pensamiento distorsionado, incluso después de creerlo, cada vez que lo cuestionas incluso imperfectamente, cada vez que practicas pensamiento más realista, incluso si no lo crees, completamente estás fortaleciendo el nuevo patrón. Los cambios pueden ser imperceptibles día a día, pero mes a mes son significativos. No te desanimes si después de una semana todavía sufres. Sigue practicando. El cambio vendrá y celebra progresos pequeños. La primera vez que notas pensamiento catastrófico en tiempo real, celebra. La primera vez que cuestionas exitosamente un pensamiento, celebra. La primera vez que un pensamiento realista surge automáticamente, celebra. Esos momentos pequeños acumulados crean transformación masiva. Finalmente, quiero hablar sobre enseñar esto a otros. Porque una vez que experimentas la liberación de cuestionar pensamientos distorsionados, naturalmente quieres compartir con otros que sufren. Puedes compartir con familia, con amigos, con colegas. No de forma predicadora deberías cuestionar tus pensamientos, sino compartiendo tu experiencia. Estoy aprendiendo que muchos de mis pensamientos son distorsionados. Cuando los cuestiono, sufro menos. Ha sido liberador. ¿Tu experiencia puede inspirar a otros a explorar sus propios pensamientos? Y especialmente con niños y jóvenes, puedes enseñar esto temprano. Nota lo que tu cabeza dice. A veces dice cosas que no son completamente verdad. Puedes cuestionarlo. Enseñar esto a generación joven puede prevenir décadas de sufrimiento innecesario. Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Esa verdad te empodera. Porque si tu cabeza lo crea, tu cabeza puede cambiarlo. No necesitas cambiar el mundo exterior completamente. Necesitas cambiar cómo tu cabeza interior procesa el mundo. Y cuando haces eso, todo cambia. El sufrimiento disminuye, la claridad aumenta, la paz emerge, la resiliencia se fortalece, la alegría se vuelve accesible. No porque la vida sea perfecta, sino porque tu cabeza ya no añade el 90% de sufrimiento innecesario al 10% de dolor real. Esa es la libertad que te espera. Esa es la transformación posible. Ese es el cambio que puedes crear. Comienza ahora. Practica hoy. Cuestiona los pensamientos que crean sufrimiento. Genera pensamientos más realistas. Y observa cómo tu experiencia de vida cambia profundamente. No esperes a mañana. No esperes a que circunstancias sean perfectas. Comienza ahora con el próximo pensamiento que note que crea sufrimiento. Cuestiónalo. Examínalo. Genera alternativa más realista y siente cómo el sufrimiento disminuye. Practica 90 días. Cada día. Cada pensamiento distorsionado que notes y emerge transformado. De sufrir innecesariamente a vivir libre. De esclavo de pensamientos distorsionados a creador consciente de pensamientos realistas, de víctima de la cabeza a director de la mente. Esa transformación te espera. Tómala, vívela, sé libre. Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Cambia tu cabeza.
cambia tu vida. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tu compromiso de practicar. Dale al like, suscríbete, comparte y sobre todo practica. Porque la práctica es lo que transforma. La práctica es lo que libera. La práctica es lo que reduce el sufrimiento que tu cabeza ha estado creando. Practica y vive libre, ahora y siempre. Para cerrar, quiero dejarte con una visión completa de cómo será tu vida cuando tu cabeza deje de crear el 90% del sufrimiento innecesario. Te despiertas por la mañana. En lugar de que tu cabeza genere inmediatamente pensamientos catastróficos sobre el día, hay relativa calma, claridad. Reconoces que el día traerá desafíos y también oportunidades. Tu cabeza no predice catástrofe, simplemente está presente. Durante el día, situaciones difíciles surgen. Tu jefe critica tu trabajo. Tu cabeza nota la crítica, pero ya no catastrofiza. Esto es terrible, voy a perder mi trabajo, no generaliza. Siempre hago todo mal, no personaliza. Soy un fracaso. Simplemente reconoce. Mi jefe tiene preocupación sobre este aspecto del trabajo. Puedo escuchar, aprender si hay validez, mejorar si es necesario. Un amigo cancela planes. Tu cabeza no lee mente. Le caigo mal. No catastrofiza. Voy a quedar solo. No personaliza. Es porque soy aburrido. Simplemente reconoce. Algo más contenido transformador. Comparte con alguien que necesita escuchar esto. Pero sobre todo, práctica. Porque solo la práctica transforma. Solo la práctica libera. Practica 90 días. Cuestiona pensamientos. Genera pensamientos realistas. Y vive libre. Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Recuérdalo. Practica sobre eso. Transforma eso. Y sé libre. Ahora y siempre. Completamente. Profundamente. Permanentemente. Libre del sufrimiento que tu cabeza creaba. Libre para vivir plenamente. Esa libertad te espera. Ve por ella. Practica. Y vive libre ahora y siempre. Gracias y hasta pronto. Un epílogo final para llevarte contigo. La verdad más liberadora que puedes aprender es esta. No eres tus pensamientos. Tu cabeza genera pensamientos constantemente. Algunos útiles, algunos inútiles. Algunos realistas, algunos distorsionados. Algunos que ayudan, algunos que dañan. Pero tú no eres esos pensamientos. Eres el observador de los pensamientos. Eres la conciencia que nota los pensamientos. Y esa distinción es profundamente liberadora, porque si fueras tus pensamientos, estarías atrapado. Si un pensamiento catastrófico surgiera, serías ese pensamiento, no habría escapatoria. Pero como eres el observador, puedes notar el pensamiento y decidir si creerlo o cuestionarlo. Ah, mi cabeza está generando pensamiento catastrófico ahora. Interesante. ¿Es verdad o es solo catastrofización? Déjame examinar. Esa capacidad de observar, de examinar, de elegir, esa es tu libertad. Cultiva esa capacidad de observador. Practica notar pensamientos sin ser dominado por ellos. Mi cabeza dice esto. ¿Es verdad? ¿Es útil? ¿Es realista? Esa práctica simple pero poderosa te libera de la tiranía de pensamientos no cuestionados. Y recuerda, el objetivo no es nunca tener pensamientos negativos. Eso es imposible. La cabeza humana genera pensamientos negativos. Es parte de cómo funciona, especialmente cuando está cansada, estresada o enfrentando desafíos. El objetivo es no creer automáticamente cada pensamiento negativo. Es cuestionar, es examinar, es generar alternativas más realistas. Esa es la libertad accesible. También recuerda, este trabajo es de toda la vida. No es algo que haces por 90 días y terminas. Los patrones de pensamiento distorsionado pueden volver, especialmente bajo estrés. Pero cada vez que vuelven y los cuestionas, fortaleces tu capacidad. Con años de práctica, los patrones distorsionados se vuelven cada vez más débiles. Los patrones realistas cada vez más fuertes. El sufrimiento innecesario cada vez menor. La claridad y paz cada vez mayores. Ese es el viaje.
No perfección inmediata, sino progreso gradual, consistente, real. Y ese progreso vale completamente el esfuerzo, porque la alternativa es vivir toda tu vida sufriendo innecesariamente, creyendo cada pensamiento que tu cabeza genera, siendo esclavo de patrones automáticos. Esa no es vida plena. Esa es vida limitada por tu propia mente. Pero cuando aprendes a trabajar con tu mente, a cuestionar sus distorsiones, a cultivar realismo, te liberas. Vives plenamente. Sufres solo lo necesario, no lo innecesario. Esa es la diferencia entre el 90% de sufrimiento y el 10%. Y esa diferencia es masiva. Cambia todo. Entonces practica. Cada día, cada pensamiento que notes. 90 días para empezar. Toda la vida para profundizar. Y vive la vida libre, clara, pacífica, que mereces. La vida donde tu cabeza es herramienta útil, no tirano dominante, donde puedes pensar claramente en lugar de sufrir innecesariamente. Esa vida te espera en tu práctica, en tu compromiso, en tu transformación. Ve por ella. Ahora, tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Cambia tu cabeza, cambia tu vida, vive libre, ahora y siempre. Gracias. Y éxito en tu práctica. Que encuentres la libertad del sufrimiento innecesario, que vivas con claridad y paz, que transformas tu cabeza y tu vida ahora y siempre. Practica y sé libre. Y una reflexión final antes de despedirnos. Mira atrás en tu vida. Piensa en momentos donde sufriste intensamente. ¿Cuánto de ese sufrimiento vino de las circunstancias objetivas? ¿Y cuánto vino de lo que tu cabeza decía sobre las circunstancias? Si eres honesto, probablemente reconocerás que la mayor parte vino de tu cabeza, de los pensamientos catastróficos, de las interpretaciones negativas, de las predicciones terribles, de las generalizaciones, de la personalización. Las circunstancias eran difíciles, sí, pero el sufrimiento masivo vino de cómo tu cabeza procesaba las circunstancias. Y ahora tienes el conocimiento para cambiar eso, para que en futuros momentos difíciles no añadas el 90% de sufrimiento innecesario, para que experimentes la dificultad real sin multiplicarla a través de pensamientos distorsionados. Ese es el regalo que te llevas hoy. El conocimiento de que tu cabeza crea el 90% del sufrimiento y las herramientas para cambiar cómo piensa tu cabeza, úsalo, practícalo, vívelo y transforma tu experiencia de vida. No necesitas esperar. Puedes comenzar ahora con el siguiente pensamiento que notes que crea sufrimiento. Cuestiónalo, examínalo, genera alternativa más realista y siente la diferencia. Luego repite miles de veces, 90 días, toda la vida, y vive libre del sufrimiento que tu cabeza creaba. Vive con claridad, con paz, con resiliencia, con capacidad de enfrentar la vida como es, sin añadir capas de sufrimiento innecesario. Esa es la vida que mereces. Esa es la vida posible. Tómala. Ahora, tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Cambia tu cabeza, cambia tu vida. Vive libre, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre del sufrimiento innecesario, libre para vivir plenamente, libre, simplemente libre. Esa es tu invitación, esa es tu oportunidad, esa es tu vida esperándote. Tómala, ahora, practica y vive libre. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tu compromiso. Ahora ve, practica y transforma. Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento. Tú puedes cambiar tu cabeza. Tú puedes reducir el sufrimiento masivamente. Tú tienes ese poder. Úsalo ahora y vive libre, ahora y siempre. Gracias y hasta pronto. Practica bien. Vive libre, ahora. Tu cabeza crea el 90% del sufrimiento que experimentas en tu vida. Esa es la verdad que cambia todo. Esa es la verdad que te empodera. Esa es la verdad que te libera. Porque si tu cabeza lo crea,
tú puedes cambiarlo a través de la práctica, a través del cuestionamiento, a través de generar pensamientos más realistas. No necesitas cambiar el mundo entero. Solo necesitas cambiar cómo tu cabeza procesa el mundo. Y cuando haces eso, todo se transforma, el sufrimiento disminuye, la claridad aumenta, la paz emerge. Esa transformación te espera en tu práctica, en tu compromiso, en 90 días de cuestionar pensamientos que crean sufrimiento. Comienza ahora, no mañana, ahora. Y vive libre del 90% de sufrimiento innecesario que tu cabeza ha estado creando. Vive libre, vive claro, vive en paz, ahora y siempre. Gracias totales, practica bien y sé libre.